Ellos buscaban a una joven desaparecida, pero lo que encontraron fue el mayor cementerio clandestino de la historia reciente de los Estados Unidos. Lo que parecía ser un caso aislado reveló el rastro de un monstruo que vivió una vida doble impecable por más de 30 años. Para entender cómo sucedió todo, vamos a conocer más sobre una de las piezas clave de toda esta historia. Shannan Maria Gilbert nació el 24 de octubre de 1986 en la ciudad de Lancaster, estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Ella era hija de Mary Gilbert y tenía otras 3 hermanas, a saber, Sarah Gilbert, Sherry Gilbert y Stevie Smith. No logré encontrar información sobre el padre de Shannan y mucho menos quién es él. Shannan tuvo una infancia turbulenta. Tan pronto como su madre se separó de su padre, se mudó al norte del estado de Nueva York con sus hijas. En Nueva York, las niñas fueron separadas de su madre y llevadas a un orfanato. Poco tiempo después, las hijas más jóvenes de Mary, Sherry y Stevie, regresaron bajo su tutela, mientras que las más grandes, Shannan y Sarah, continuaron en un orfanato y luego pasaron por algunos hogares de acogida. Una de las madres de acogida que tuvo Shannan la describió como una chica alegre e inteligente, que incluso logró cursar 2 años de clases en tan solo uno mientras estaba en la escuela secundaria. Esta misma madre de acogida mantuvo contacto con ella en los años posteriores, y según personas cercanas, ambas eran muy apegadas. Aún en la adolescencia, Shannan fue diagnosticada con trastorno bipolar y comenzó a tomar medicamentos para ello, pero dejó de tomarlos alegando que los remedios la hacían temblar. Tras graduarse de la escuela secundaria, Shannan trabajó en algunos lugares para ganar dinero. Fue recepcionista en un hotel, dependienta en una tienda y también trabajó como preparadora de refrigerios en un centro para ancianos. Más tarde, en el año 2007, se mudó con su novio a Jersey City, una ciudad ubicada en el estado de Nueva Jersey. En Jersey City, Shannan se unió a una agencia de acompañantes mientras intentaba convertirse en cantante y actriz profesional. Su historia como acompañante fue tan turbulenta como su infancia. Fue arrestada al menos una vez, y en una ocasión fue tan agredida que necesitó una placa de titanio en su mandíbula. Según relatos, en esa misma época comenzó a utilizar estupefacientes. Shannan anunciaba sus servicios en Internet por $200 la hora. Ella se quedaba con 2/3 de lo que recibía y el tercio restante se lo embolsaba a su conductor, un hombre llamado Michael Pack, que la acompañaba a los lugares y también actuaba como una especie de guardia de seguridad en caso de ser necesario. En tan solo una noche, Shannan llegó a ganar más de $600 y eso de cierta forma la deslumbró. Pronto, comenzó a gastar su dinero en cosas caras, se mudó a un lugar más grande y mejor y llenó de regalos a su madre biológica, hermanas y sobrinos. También empezó a tomar clases en una universidad en línea con la esperanza de graduarse y no tener que trabajar como acompañante algún día. Su madre, Mary Gilbert, sabía de su trabajo e intentó hacerla desistir, pero Shannan dijo que no podía parar porque necesitaba el dinero. El 1 de mayo de 2010, Shannan Maria Gilbert, con 24 años, desapareció sin dejar rastro. Tan pronto como no pudo contactar más a su hija, su madre, Mary Gilbert, se comunicó con la policía local para reportar su desaparición. Según las investigaciones, Shannan había sido vista por última vez cerca de Gilgo Beach, en Long Island, en el estado de Nueva York, tras haber ido a encontrarse con un cliente. Jersey City, donde ella vivía, está ubicada justo en la frontera de los estados de Nueva Jersey y Nueva York, por lo que era común que también atendiera a hombres del estado vecino. La distancia desde Jersey City hasta Long Island es de unos 90 kilómetros, un trayecto que se puede hacer en 1 hora y media en automóvil. Podemos decir que es una distancia y un tiempo relativamente cortos para los estándares estadounidenses. Más tarde, los detectives descubrieron la identidad del cliente que estuvo con Shannan horas antes de que desapareciera. Se trataba de Joseph Brewer, un residente de Oak Beach, un condominio cerrado ubicado en Long Island. En su declaración, Joseph dijo a los investigadores que de hecho había contratado los servicios de Shannan y que estuvo con ella la noche en que desapareció. Dijo que unos minutos después de que la joven llegara a su casa, comenzó a actuar de forma extraña y tuvo algo que él describió como un ataque de pánico. A continuación, ella supuestamente salió corriendo de la casa sin dar ninguna explicación, dejándolo solo en el lugar. Joseph dijo además que no conocía a la joven, que la contrató a través de un sitio web llamado Craigslist, y que cuando ella salió corriendo, él se comunicó con el conductor de ella, Michael Pack, para cancelar el encuentro. Amigos, para quienes no lo sepan, Craigslist es un sitio web de anuncios clasificados donde las personas anuncian artículos que quieren vender o comprar.
En este sitio, las personas también suelen anunciar y contratar servicios como pintura, mantenimiento, jardinería y algunos, por decirlo de alguna manera, más distintos, que es el de las acompañantes. Durante las investigaciones, se descubrió que Shannon hizo una llamada al 911 mientras aún estaba dentro de la residencia de Joseph. En la llamada, que fue grabada al igual que todas las llamadas que se realizan a emergencias, la joven dice que está siendo perseguida y que están intentando atraparla. Sin embargo, no logra dar muchos detalles y mucho menos explicar mejor la situación, diciendo algunas cosas inconexas, dando a entender que tal vez estaba alucinando. Los detectives descubrieron también que después de que la joven salió corriendo de la casa de Joseph, comenzó a llamar a las puertas de las casas vecinas que quedan en el condominio. Según relatos de los residentes de esas casas, la joven parecía trastornada y con mucho miedo. Corría de un lado a otro, pidiendo ayuda diciendo que intentaban atraparla. Algunos de esos residentes, al ver la escena, decidieron llamar a la policía. Sin embargo, cuando un equipo de la policía llegó y realizó una pequeña búsqueda por el área, no lograron encontrar a la joven en ningún lugar. En los días posteriores, los detectives realizaron una investigación sobre Joseph Brewer, quien hasta ese momento era el principal sospecho por la desaparición de Shannon Gilbert. Sin embargo, los detectives no encontraron ninguna evidencia física que realmente vinculara al hombre con la desaparición, y fue descartado como sospechoso. En los días que siguieron, la policía comenzó a mostrar poco interés en el caso, prácticamente dejándolo de lado. Mary Gilbert, madre de Shannon, siempre se encargó de acompañar las investigaciones desde el principio. Después de todo, era su hija quien estaba desaparecida. Con esto, pronto notó esa falta de interés de las autoridades y, temiendo que el caso de su hija fuera olvidado, recurrió a la prensa. A la prensa, Mary le dijo que los policías estaban restando importancia a lo de su hija porque era una acompañante. Dijo también que no importaba lo que tuviera que hacer, pero que iría hasta el final para presionar a las autoridades y para que el caso de su hija no fuera olvidado. Las súplicas de Mary Gilbert surtieron efecto, y los ojos de la prensa y también de la población se volvieron hacia las autoridades locales, quienes pasaron a ser presionadas para encontrar a la joven desaparecida. En poco tiempo, se organizaron equipos de búsqueda que comenzaron a rastrear el área donde Shannon fue vista por última vez, pero lo que iban a encontrar era algo mucho peor. El 10 de diciembre de 2010, mientras los equipos rastreaban la región de Gilgo Beach, un perro rastreador indicó un lugar donde había algo enterrado. Al excavar en ese lugar, los policías encontraron el cuerpo perteneciente a una mujer. Inicialmente, las autoridades creían que se trataba de Shannon Gilbert, pero tras los análisis de ADN, se confirmó que el cuerpo pertenecía a otra mujer llamada Melissa Barthelemy. Melissa Barthelemy tenía 24 años y vivía en el Bronx, en Nueva York. Al igual que Shannon, ella también era acompañante y también anunciaba sus servicios en Craigslist. Melissa fue vista por última vez la noche del 10 de julio de 2009. Ese día, ella se había encontrado con un cliente, depositó $900 en su cuenta bancaria y luego intentó llamar a un exnovio, pero sin éxito. Una semana después de su desaparición, su hermana adolescente, una chica llamada Amanda, comenzó a recibir una serie de llamadas de un hombre desconocido que utilizaba el teléfono celular de la víctima. En esas llamadas, el hombre se burlaba e insultaba a la chica. Le preguntaba si ella también era acompañante y que, en caso de serlo, tendría el mismo destino terrible que su hermana, dando a entender que él le había quitado la vida a Melissa. Esas llamadas continuaron durante 5 largas semanas, y por si no fuera suficiente el dolor que la familia de Melissa estaba sintiendo por no saber qué le había pasado, todavía tuvieron que lidiar con este loco. La policía llegó a rastrear esas llamadas en la época, las cuales apuntaron a algún lugar en el centro de Manhattan y Massapequa, en Nueva York, pero no lograron localizar al responsable de las mismas. Tras el descubrimiento del cuerpo de Melissa, los policías regresaron a la misma área donde fue hallada y donde Shannon había desaparecido para continuar con las búsquedas. El 13 de diciembre de 2010, no muy lejos del lugar donde Melissa fue encontrada, los policías realizaron 3 descubrimientos macabros más. Así es, había 3 cuerpos más enterrados en esa misma área y todos ellos pertenecían a mujeres. Más tarde, tras los análisis, los cuerpos fueron identificados como Maureen Brainard Barnes, Megan Waterman y Amber Lynn Costello. Todas eran acompañantes y todas anunciaban sus servicios en Craigslist. Maureen Brainard Barnes tenía 25 años y vivía en la ciudad de Norwich, en el estado de Connecticut, que queda a unos 150 kilómetros de Long Island, en Nueva York. Fue vista por última vez el 9 de julio de 2007, diciendo que planeaba pasar el día en Nueva York. Después de eso, nunca más se la volvió a ver.
La joven era madre de 2 hijos, ya había trabajado como acompañante en el pasado, pero lo había dejado hacía algún tiempo. Sin embargo, volvió a trabajar en ello, tras haber recibido una notificación de desalojo. La intención de Maureen era recaudar dinero rápido, para pagar los alquileres y no ser desalojada junto con sus hijos. La otra víctima, Megan Waterman, tenía 22 años y era residente de la ciudad de South Portland, en el estado de Maine, que queda a unos 470 kilómetros de Long Island, en Nueva York. Fue vista por última vez el 6 de junio de 2010, mientras estaba hospedada en un motel en Hauppauge, en el estado de Nueva York. Tenía una hija y también un novio, a quien llamó el día anterior avisándole que iba a salir y que le llamaría más tarde, pero, como sabemos, nunca más llamó. Y por último tenemos a Amber Lynn Costello, una joven de 27 años que vivía en la ciudad de West Babylon, en Nueva York, que queda a solo 25 kilómetros de Long Island. Ella desapareció el 2 de septiembre de 2010, tras haber ido al encuentro de un cliente que supuestamente le había llamado varias veces diciendo que le pagaría $1,500 por sus servicios. Inicialmente, la familia de Amber pensó que ella estaba en un centro de rehabilitación, ya que la joven era adicta a los estupefacientes. Por este motivo, solo informaron a las autoridades sobre su desaparición meses después. Estas 4 víctimas que fueron encontradas por las autoridades se hicieron conocidas como las 4 de Gilgo, una referencia a Gilgo Beach, el área en la que fueron encontradas en Long Island. Como pudieron notar, todas ellas tenían algo en común. Eran acompañantes jóvenes que anunciaban sus servicios en Craigslist. Además, algunas de ellas estaban dentro de sacos de arpillera, lo que indicaba que tal vez el responsable de estos crímenes trabajaba con algo que utilizara este tipo de sacos. En ese punto, las autoridades ya sabían que estaban lidiando con un criminal en serie. Habían salido en busca de una joven desaparecida y ahora tenían 4 cuerpos en sus manos, volviendo las cosas mucho más serias. Tan pronto como esta información se hizo pública, la atención de todo el país se volvió hacia Long Island. La prensa fue rápidamente hasta el área donde la policía realizó los terribles descubrimientos y comenzaron a rastrear el lugar en una especie de caza del tesoro. Tenían la intención de encontrar cualquier evidencia o incluso otro cuerpo, lo que de cierto modo les traería mucha audiencia. En los meses que siguieron, la policía enfocó sus investigaciones en cada evidencia encontrada. Sin embargo, no consiguieron nada que los llevara al responsable de estos crímenes. Las búsquedas de Shannan Gilbert continuaron y, en los meses de marzo y abril de 2011, se encontraron 6 cuerpos más, elevando el total a 10 víctimas. De esos 6 cuerpos, 4 eran de mujeres adultas, uno era de un hombre adulto asiático y el otro de una niña de entre 2 y 4 años de edad. Solo 2 de los 6 pudieron ser identificados, siendo ellos Jessica Taylor y Valerie Mack. Jessica tenía 20 años y vivía en Manhattan, en Nueva York, a unos 90 kilómetros de Long Island. Desapareció en julio de 2003 y, el 26 de julio del mismo año, solo su torso fue encontrado a 72 kilómetros de Gilgo Beach. Al igual que las otras víctimas, Jessica también era acompañante. La otra víctima identificada, Valerie Mack, era una joven de 24 años que vivía en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, a unos 250 kilómetros de Long Island. Ella también era acompañante y fue vista por última vez cerca de la ciudad de Port Republic, en el estado de Nueva Jersey. Valerie desapareció en el año 2000 y el 19 de noviembre del mismo año, su torso fue encontrado envuelto en bolsas de basura que fueron arrojadas en un bosque que es atravesado por una carretera en Manorville, Nueva York. Más tarde, sus otras partes fueron encontradas en Gilgo Beach, como ya mencioné, pero hasta ese momento no habían sido identificadas, algo que sucedió solamente en mayo de 2020. Antes de la identificación, las autoridades se referían a Valerie Mack como Jane Doe número 6, algo como mujer desconocida número 6. Las demás víctimas fueron llamadas Jane Doe número 3, Baby Doe, John Doe y Jane Doe número 7. Durante las investigaciones, se descubrió que el torso de Jane Doe número 3 ya había sido encontrado 14 años antes, el 28 de junio de 1997, en el Hempstead Lake State Park, en el condado de Nassau, en Nueva York. Se descubrió también que ella y Baby Doe eran madre e hija, usaban joyas de oro similares y eran afroamericanas. La otra víctima, John Doe, se trataba de un hombre asiático de entre 17 y 23 años de edad. Estaba vestido de mujer y había sufrido un traumatismo contundente en la región de la cabeza. Por su parte, Jane Doe número 7 era una mujer caucásica de entre 20 y 50 años de edad. De acuerdo con las investigaciones, tras los análisis de ADN,
se confirmó que otras partes de ella ya habían sido encontradas en abril de 1996. También, de acuerdo con las investigaciones, la víctima tenía una cicatriz quirúrgica en la pierna izquierda. Ahora la policía tenía 10 víctimas en sus manos y no tenían idea de quién era el responsable de aquello. Además de estas víctimas, había otras 5 que las autoridades encontraron años atrás y creen que están ligadas al mismo criminal en serie. De estas otras 5 víctimas, 3 fueron identificadas y las identidades de las otras 2 aún permanecen en el misterio. Las 3 víctimas identificadas son Tina Elizabeth Foglia, una joven de 19 años que fue vista por última vez en febrero de 1982. Había pedido transporte desde su casa hasta el festival de rock Hammerheads para ver tocar a su amigo. Más tarde, varias partes de ella fueron encontradas en lugares distintos cerca de Gilgo Beach. La policía cree que ella pudo haber sido una de las primeras víctimas del criminal en serie, pero no descartan la posibilidad de que haya sido víctima de otra persona. La otra víctima identificada, de la cual no logré encontrar fotos, se trata de André Isaac, un drag queen profesional de 25 años, conocido por su nombre artístico Sugar Bear. André fue visto por última vez en noviembre de 2002 en el este de Nueva York. Más tarde, al igual que Tina Foglia, varias partes de él fueron encontradas en lugares distintos. Por su parte, la tercera víctima identificada se trata de Tanya Rush, una mujer de 39 años que fue vista por última vez alrededor de las 3 de la mañana del 23 de junio de 2008, caminando hacia una estación de metro en Brooklyn, en Nueva York. Algunos días después, el 27 de junio, un equipo de limpieza la encontró dividida en partes dentro de una maleta cerca de un parque en Nueva York. Tanya era madre de 3 hijos, fue voluntaria del Ejército de Salvación y trabajó en telemarketing. De acuerdo con las investigaciones, ella comenzó a trabajar como acompañante para poder mantener su adicción. Las otras 2 víctimas que no fueron identificadas fueron nombradas Mujer Desconocida de Latintown y Mujer Desconocida de Mamaroneck. Según los detectives, la mujer desconocida de Latintown tenía entre 20 y 30 años de edad y posiblemente era de origen asiático. Sus restos fueron encontrados por una mujer que paseaba a su perro el 23 de enero de 2013 en un pequeño pedazo de monte a lo largo de la costa, al final de Sheep Lane, en Nueva York. En cuanto a la mujer desconocida de Mamaroneck, los detectives creen que se trataba de una mujer hispana o afroamericana de piel clara. Tenía un tatuaje de 2 cerezas en el seno izquierdo, lo que hizo que los detectives también la llamaran cherries, que significa cerezas en inglés. Al igual que las otras víctimas, ella también fue dividida y algunas de sus partes fueron encontradas en el año de 2007 en varios lugares diferentes. La prensa se encargaba de cubrir cada paso y cada descubrimiento de las autoridades. La población de Long Island y los alrededores tenían mucho miedo, y con razón, ya que había un criminal en serie suelto que tenía un amplio conocimiento del área y venía actuando desde hacía años. Las búsquedas continuaron, y el 13 de diciembre de 2011, el cuerpo de Shannan Gilbert fue encontrado en un pantano en Oak Beach, a 800 metros de donde desapareció. Días antes, sus ropas y pertenencias habían sido encontradas en las proximidades. Para las autoridades, el caso de Shannan había sido accidental. Según ellos, después de que ella corrió fuera de sí de la casa de su cliente y llamó a las puertas de los vecinos, entró en el área de monte alrededor y, por estar oscuro, no vio el pantano cuando tropezó y cayó en él. El médico forense consideró que la causa de su deceso fue inconclusa. Y por último, los detectives dijeron que no había evidencias que vincularan el caso de Shannan con los demás crímenes de Gilgo Beach. A pesar de estas conclusiones de las autoridades, la familia de la joven no aceptó la versión oficial. Para ellos, su comportamiento la noche en que desapareció y las llamadas a la policía indicaban que algo le pasó esa noche. Además, un médico que trabajó anteriormente con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, que eran los responsables de la investigación, se convirtió en sospechoso del caso de Shannan. El nombre de este médico es Peter Hackett y es residente del mismo condominio de Joseph Brewer, el cliente con el que Shannan fue a encontrarse el día en que desapareció. Según Mary Gilbert, ella recibió una llamada de Peter Hackett 2 días después de la desaparición de su hija. En esa llamada, Peter supuestamente le dijo que administraba una especie de centro de acogida para chicas rebeldes y que Shannan estaba bajo su cuidado. Buscado por la policía para prestar declaraciones respecto a esta historia, Peter negó haber llamado a Mary y negó también haber tenido cualquier contacto con la hija de ella. Sin embargo, los registros telefónicos de su casa demostraron que, de hecho, él había llamado y conversado con Mary Gilbert, y esto terminó por ponerlo en una situación difícil. Mary creía que Peter le había inyectado alguna sustancia a su hija con la intención de calmarla,
pero el efecto de esa sustancia terminó contribuyendo al deceso de la joven. Con esto, Mary Gilbert y su abogado presentaron una demanda contra Peter Hackett. Más tarde, los detectives descartaron a Peter como sospechoso, alegando que él tenía un historial de incluirse en ciertos eventos importantes con la intención de llamar la atención. Por supuesto que esto no se vio muy bien para el departamento, y pronto la prensa y la población comenzaron a acusar a los policías de proteger al médico. Al final, las cosas quedaron así y Peter Hackett nunca fue acusado de ningún delito. Pero la familia de Shannan no descansó y decidieron realizar una investigación paralela. Con la ayuda de John Ray, el abogado de la familia, contrataron a Michael Baden, un médico forense independiente, que fue encargado de realizar un nuevo análisis en el cuerpo de Shannan. En este nuevo análisis, que ocurrió en 2016, Michael no fue capaz de determinar si Shannan había sido víctima de un delito o no, debido a la falta de tejidos blandos. Sin embargo, afirmó que la causa del deceso de Shannan no fue por haber tropezado y caído en el agua del pantano, sino por causa de un daño que sufrió en un hueso del cuello, que pudo haber sido causado por alguien. Esto contestaba la versión oficial de las autoridades y abría puertas para otras teorías, pero nada avanzó. Respecto a las otras víctimas que los detectives creen que son de un mismo criminal, las autoridades continuaron investigando. En diciembre de 2015 se anunció que el FBI entraría oficialmente en el caso. Ellos ya habían ayudado en las búsquedas de víctimas, pero nunca habían participado oficialmente de las investigaciones. El anuncio llegó un día después de que el ex jefe de policía James Burke, responsable de las investigaciones, fuera procesado por violaciones a los derechos civiles y conspiración. James, quien se había renunciado al departamento en octubre de 2015, supuestamente había impedido la intervención del FBI en los casos durante varios años. Fue arrestado y condenado a 46 meses de prisión federal. El intento de James Burke de impedir que el FBI entrara en el caso levantó la teoría de que estuviera intentando ocultar algo y que, tal vez, estuviera ligado directamente a los crímenes. Se realizó una investigación sobre esta teoría, pero las autoridades no encontraron ninguna evidencia de que James estuviera ligado a los crímenes. Otro sospechoso llegó a ser investigado. Su nombre era James Bissett, un empresario cuyo uno de sus negocios era un vivero de plantas que era el principal proveedor de arpillera de la región. Se convirtió en sospechoso tras haberse quitado la vida tan pronto como el cuerpo de Shannan fue descubierto. Además, muchas partes de las víctimas fueron encontradas dentro de sacos de arpillera, sacos utilizados para colocar mantillo, algo con lo que James Bissett trabajaba. Inicialmente, los detectives creían que James se habría quitado la vida por miedo a ser arrestado tras el descubrimiento de varios cuerpos. Sin embargo, las autoridades no consiguieron evidencias para vincularlo a los crímenes. Más tarde, en septiembre de 2017, el fiscal del condado de Suffolk anunció que John Bitrolf era el responsable de al menos uno de los crímenes de Gilgo Beach. John Bitrolf es un criminal en serie condenado a 50 años por el crimen contra dos mujeres, Rita Tangredi y Colin McNamee, ambas acompañantes. Los crímenes ocurrieron en los años de 1993 y 1994 en Nueva York. John aún es sospechoso de un tercer crimen, contra una mujer llamada Sandra Costilla, que ocurrió en 1993. A pesar de que las autoridades creían que John tal vez fuera responsable de solo uno de los crímenes ligados a Gilgo Beach, durante muchos años diversas personas defendieron la teoría de que él podría estar detrás de prácticamente todos los asesinatos, con excepción del caso de Shannan Gilbert. En la época, sin embargo, nada había sido confirmado. Volviendo al caso de Shannan Gilbert, Mary continuó luchando para que su hija no fuera olvidada, pero otra tragedia sacudiría a la familia e imposibilitaría que Mary continuara con esa lucha. El 23 de julio de 2016, Sarah Gilbert, una de las hijas de Mary, brotó y arremetió contra ella con un arma blanca, quitándole la vida. Cuando llegó la ayuda, ya era demasiado tarde y nada se pudo hacer. De acuerdo con el informe del médico forense, Mary tenía 227 heridas por el cuerpo causadas por un objeto punzocortante. También fue golpeada varias veces con un extintor de incendios. Sarah Gilbert fue arrestada el mismo día. Según las investigaciones, es esquizofrénica y había dejado de tomar su medicación. Incluso ya había pasado por diversas instituciones psiquiátricas. Durante su juicio, su defensa alegó que no debería ser juzgada, pues no tenía condiciones de discernir sobre sus actos debido a la esquizofrenia. En agosto de 2017, Sarah Gilbert fue declarada culpable por el Tribunal del Jurado y sentenciada a 25 años de prisión. Con la partida de Mary Gilbert, los esfuerzos para esclarecer el crimen contra su hija disminuyeron drásticamente.
Por años, parecía que el misterio de Shannan, al igual que los demás crímenes de Gilgo Beach, permanecería como una incógnita frustrante para siempre. En junio de 2019, se hizo una propuesta al Departamento de Policía del Condado de Suffolk para utilizar el método de la genealogía genética. La genealogía genética ya ha ayudado a resolver diversos casos que estaban sin solución desde hacía años. Con ella es posible identificar a las víctimas no identificadas y posiblemente al responsable de todos estos crímenes. Y amigos míos, las novedades que todos esperaban finalmente salieron a la luz de la forma más impactante posible. El misterio que atormentó a Long Island por más de una década se rompió. En julio de 2023, un nuevo grupo de trabajo de la policía, utilizando cruce de datos modernos e investigaciones de campo implacables, apuntó los reflectores hacia un hombre que vivía una vida doble impecable. ¿Su nombre? Rex Heuermann. Rex no era un vagabundo, un médico local o un criminal común de la región. Era un arquitecto respetado de 59 años, casado, padre de familia, que trabajaba diariamente en una oficina en el corazón de Manhattan y vivía en Massapequa Park, a pocos minutos de donde los cuerpos fueron dejados. La captura final de Rex parece guión de cine. ¿Recuerdan a aquella testigo que mencionó que el asesino de Amber Costello conducía una camioneta Chevrolet Avalanche verde oscuro? La policía finalmente cruzó los registros y descubrió que Rex poseía exactamente ese modelo de vehículo en la época de los crímenes. A partir de ahí, los detectives comenzaron a seguirlo como sombras. En una caminata casual de Rex por Manhattan, los investigadores vieron al arquitecto arrojar una caja de pizza en un contenedor de basura público. Recogieron la caja inmediatamente y extrajeron material genético del borde de la pizza. El resultado del laboratorio fue el jaque mate. El perfil genético de Rex Heuermann coincidía perfectamente con un cabello masculino que había sido encontrado en una de las primeras víctimas, escondido dentro de aquellos sacos de arpillera que conociste al principio de esta historia. Para colmo, las señales de los teléfonos desechables usados para amenazar a las familias de las víctimas mapeaban perfectamente las antenas cercanas a la casa y a la oficina de Rex. Acorralado por el peso de las evidencias de material genético, de la camioneta y de los registros telefónicos, el monstruo de Gilgo Beach finalmente cayó. En abril de 2026, para evitar un juicio largo y la exposición total de su familia, Rex Heuermann hizo lo impensable. Se declaró culpable. En una confesión fría y detallada ante el tribunal, admitió haber asesinado y desmembrado a Melissa Barthélemy, Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman y Amber Lynn Costello, cerrando el ciclo macabro de las 4 de Gilgo. Pero no se detuvo ahí. Rex también confesó los asesinatos de Jessica Taylor, de Valerie Mack, nuestra Jane Doe número 6, de Sandra Costilla y de una octava mujer, Karen Vergata, muerta en 1996. El 17 de junio de 2026, Rex Heuermann, a los 62 años, fue oficialmente sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad alguna de libertad condicional. Va a morir tras las rejas. Pero ¿qué hay de nuestra Shannan Gilbert? Aquella joven cuya búsqueda desesperada abrió las puertas del infierno y reveló el cementerio clandestino de Long Island. Aquí reside la última y más dolorosa ironía de esta historia. A pesar de que la búsqueda de Shannan fue el detonante que destruyó el imperio de terror de Rex Heuermann, el arquitecto nunca fue acusado ni confesó la muerte de ella. Para la fiscalía y para los forenses oficiales, la versión final permaneció igual. Shannan Gilbert fue víctima de una trágica fatalidad, sufriendo un ahogamiento accidental en el pantano tras un ataque de pánico. Su madre, Mary Gilbert, y su hermana Sarah no vivieron para ver el desenlace de la investigación que iniciaron. Pero el sacrificio y la terquedad de esta familia, al no dejar que el caso fuera olvidado, garantizaron que otras 8 familias finalmente encontraran las respuestas y la justicia que tanto buscaban. Para quien tenga interés en profundizar aún más en la atmósfera densa de este misterio, antes de la captura del asesino, recomiendo encarecidamente el documental Lost Girls, lanzado por Netflix en 2020, que retrata con perfección la lucha de esta madre. El sufrimiento de Gilgo Beach finalmente ha llegado a su fin. Bueno, amigos, eso es todo. Cuéntenme en los comentarios si ya conocían este caso y si ya sabían que el asesino fue finalmente capturado. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.